ha demostrado su autoridad al enseñar, porque predicaba la verdad de una manera que dice la Biblia, nadie lo hacía. Él ha demostrado en una palabra o en resumen su autoridad sobre el reino espiritual y sobre el reino físico. Ahora, en estos 12 versículos, Él quiere que entendamos que tiene autoridad para perdonar pecados. Ese es el asunto que está en medio de este inolvidable milagro de Jesucristo. Esta historia está llena de gente, llena de personajes. Así que vamos a ver esta historia a través de esos personajes. Estos personajes son en orden de aparición: la multitud, el pecador creyente, el salvador perdonador, los líderes religiosos. Y la historia regresa al final con la multitud. Hay una cosa más: en todas las historias que la Biblia registra de Jesucristo, siempre hay 3 partes. Siempre hay una introducción que prepara el escenario para la acción, que es la segunda parte. Y después de la acción viene una reacción. Si se fija, la próxima vez que lea un relato del Evangelio, siempre hay estas 3 partes: una introducción, la acción y la reacción. La introducción da sentido a la historia, luego viene la acción y luego la reacción. Así que vamos a reflexionar de esta manera. A través de la gente que participó, vamos a ver la introducción, vamos a ver la acción y vamos a ver la reacción. La introducción nos la da la multitud. Multitud que la vamos a denominar la multitud curiosa. Versículo 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entró Jesús en Capernaum, dice la Biblia, después de algunos días. Eso indica que el Señor había estado en un lugar distinto, ¿no? Nosotros sabemos dónde había estado. ¿Dónde había estado? En las afueras. En los lugares desiertos. ¿Se acuerda cómo Él cambió de lugar con el leproso al que sanó? Después que lo sanó, Él le dijo: no digas nada, cállate, ve y preséntate en el templo y haz lo que tienes que hacer. Ofrece los sacrificios que un leproso que ha sido sanado ofrece. ¿Qué hizo el leproso? No obedeció. En cuanto salió de la casa, empezó a decirle a medio mundo. ¿Qué pasó? Que puso en un predicamento al Señor. ¿Por qué? Porque ya no podía andar en las calles libremente. Era tal el asedio que tuvo que irse al desierto. Estar ahí, esperar que la gente fuera para poder cumplir con su ministerio. Ahí estaba. Por eso la Biblia empieza, el capítulo 2 empieza, después de algunos días. Es decir, el Señor dejó que se enfriaran un poquito las cosas. Después de un tiempo digo, vamos a ver si ya puedo caminar entre las calles. Y eso es lo que hace. Él regresa después de algunos días. Pero cuando llega y la gente se entera, ¿qué pasa? Otra vez abarrotan la casa donde estaba. Por cierto que era la casa muy probablemente de quién, en donde vivía el Señor Jesús en Capernaum, que era su base de operaciones. En la casa de Pedro y de Andrés. Muy probablemente ahí es. Entonces esa casa que ya había estado alguna vez abarrotada de gente, después de que el Señor curó a la suegra de Pedro, otra vez está llena de gente. Estaba atestado el lugar. Y aquí, hermanos, necesitamos entender una cosa, algo que se repitió durante todo el tiempo del ministerio del Señor. Y eso que debemos aprender es que las multitudes no son una medida confiable del éxito de un ministerio. Muchas veces Marcos señala
que Jesús estaba rodeado de una multitud, muchas veces. Conforme vayamos leyendo el Evangelio nos vamos a dar cuenta de eso. Pero no dice ni una vez que esas multitudes hayan ido a Jesús en arrepentimiento y fe. Ni una vez dice. Siempre dice que estaba rodeado de multitudes. Nunca dice que esas multitudes iban a él arrepentidas, iban a él en fe. Iban con curiosidad. Así que este adjetivo que le pusimos a la multitud es apropiado. Eran curiosos. Eran gente espiritualmente pasiva. Gentes indiferentes, nada comprometidos con el Señor. Ellos querían su salud. Ellos querían su milagro. Querían comer gratis. Por eso buscaban a Jesús. Querían obtener de él el mayor beneficio que pudieran obtener. Pero ningún compromiso con él. Ningún compromiso en el aspecto espiritual. Sí se admiraban de cómo enseñaba, pero no les interesaba su doctrina. Fíjese la paradoja. Si decían, oye, nadie ha hablado como este, pero le creían, ¿no? Multitudes seguían a Jesús, pero no por el motivo correcto. Y ojo, hermanos, ojo en seguir a Jesús por el motivo equivocado. Porque Él nos va a dar lo que le pidamos. Pues si nomás queremos la salud, nos va a dar la salud. Y luego, ¿de qué sirve que nos muramos de 90 años sin ninguna enfermedad grave si vamos a pasar la eternidad en el infierno? Nos puede dar trabajo, el mejor trabajo. Y luego, si buscamos a Jesús por trabajo, nos va a dar trabajo. Si buscamos sanidad, nos va a dar sanidad. Pero si no lo buscamos por el motivo correcto, vamos a perder la mayor bendición que Jesús ofrece. Por supuesto que, como siempre y en todos lados, había seguidores fieles a Jesús. Personas comprometidas con Él, pero como siempre también eran los menos. La mayor parte de ellos iba por curiosidad. Las multitudes eran más un obstáculo para Jesús que una ayuda, porque siempre le estaban pidiendo, siempre estaban clamando por su ayuda, por su sanidad, y Él quería predicar. Por estar sanando y haciendo milagros, no predicaba. Entonces las multitudes eran más un obstáculo para Él que una ayuda. Y aun cuando estaba enseñando, las interrupciones eran constantes. No, ¿por qué nos vamos tan lejos? Esta historia que estamos leyendo, en esta historia hay una interrupción tremenda. Una distracción tremenda para el Señor. Él estaba enseñando cuando fue abruptamente interrumpido por gente que estaba haciendo un hoyo en donde Él estaba. Y ahorita vamos a ver la magnitud de esta interrupción. Sin embargo, Él les hablaba de la palabra, dice la Biblia, el evangelio de salvación, el evangelio acerca del reino, de cómo entrar en el reino de los cielos a través del arrepentimiento y la fe. Ese era el mensaje que Jesús predicaba y enseñaba con la autoridad que solamente Él tiene. ¿Estaban interesadas? No. Estaban curiosos. Eran muchos, pero eran indiferentes, o peor, hostiles hacia Él, hacia su mensaje. En Lucas 4, si usted lee Lucas 4, nos podemos dar una idea de qué tan hostil era la gente que seguía a Jesús. Él estaba predicando en la sinagoga rodeado de una multitud, pero no les gustó lo que predicó, lo sacaron, lo llevaron a un acantilado y lo querían despeñar. Así actuaba la multitud contra Jesús. Sí eran muchos, pero más estorbo que ayuda. Así que la multitud que llenaba también la casa de Pedro y de Andrés
Era una multitud curiosa, necesitada, pero indiferente al mensaje de Jesucristo. Y debemos notar aquí que mezclados entre esa multitud curiosa estaban los escribas. Así lo dice el versículo 6. Los escribas, que eran los estudiosos, los teólogos de aquel tiempo, pero unos teólogos que habían torcido la enseñanza de la Biblia, unos teólogos que habían cambiado la ley de Dios en tradiciones de hombres. Para el tiempo del Señor Jesucristo, la ley había sido enterrada en un montón de tradiciones que los escribas y los fariseos enseñaban. Ellos estaban ahí por la misma razón que estaban siempre en donde estaba Jesús. Querían atraparlo en algún error, en algún pecado, para poder arrestarlo y condenarlo. Entonces eso completa la introducción. ¿Quiénes estaban en la casa? Una multitud curiosa de lo que iba a hacer Jesús. Una multitud buscando entretenimiento, buscando pasar un rato agradable. Y los escribas que iban a juzgar. El versículo siguiente empieza la acción. Y la acción empieza con el pecador creyente, vamos a llamarlo así. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Una escena común era esta. El Señor sanó a muchos paralíticos, muchos. Paralíticos que estaban así por razones genéticas, o paralíticos que estaban paralíticos por un accidente. En este caso la Biblia no dice el origen de la condición de este hombre, solamente la expresa. Era un hombre que estaba paralítico. Y expone también que sus amigos, 4 de ellos, intentaron llegar a Jesús, pero no pudieron debido a la multitud curiosa que llenaba la casa. Vea qué dice el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ve cómo sí son indiferentes, hermanos. Ve cómo si la mayoría de la gente que viene a buscar a Jesús es indiferente y es egoísta. Hombre, si yo sé que la persona que está ahí va a sanar, tiene poder para sanar, y yo veo que alguien viene cargado por 4 a buscar sanidad,